Muy bien, como yo les decía antes, mis amados hermanos, ya estamos en la séptima clase, el tiempo ha avanzado y para mí, hermano, estoy muy contento porque hemos abarcado prácticamente todo nuestro material. Hoy, en esta cuarta unidad, vamos a estar hablando acerca del tema de la posmodernidad. Este es el tema que nos corresponde hoy, el tema de la posmodernidad y cómo, hermano, estos movimientos pueden representar un peligro para la sana doctrina. Hermano, vivimos en una época posmoderna y ya hasta aquí hemos conocido 8 movimientos. Ya comparamos en esta materia, en esta asignatura, ya comparamos 8 movimientos que fueron el movimiento Reino Ahora, el movimiento Pare de Sufrir, el movimiento mesiánico. Hablamos también, hermano, del movimiento Jesús Solo, la teología emergente, y hablamos también de la masonería. Hablamos de todos estos grupos, también incluimos allí al grupo G12, movimiento G12, incluimos todos estos grupos. Hicimos primeramente el movimiento Creciendo en Gracia, que también estuvo incluido en esta clase. En la primera unidad, mis amados hermanos, nosotros hablamos acerca de las creencias de cada uno de estos movimientos. Lo tomamos solamente la primera unidad para hablar acerca de las creencias de estos movimientos. En nuestra segunda unidad hablamos acerca del nivel de influencia de estos movimientos. Y en la tercera unidad hicimos una comparación de estos movimientos con el verdadero cristianismo. Entonces, hermanos, ya sabemos también qué es religión, sabemos qué es secta, cómo estos movimientos pueden crecer en un momento dado, ¿verdad? ¿Qué influencia usan? Por ejemplo, aprendimos con el grupo Pare de Sufrir, vimos que es una mezcla de sincretismo, es una mezcla de catolicismo con neopentecostalismo, magia blanca, umbanda y misticismo y tantas cosas. Es una mezcla. Vimos grupos como la teología emergente, que son grupos filosóficos, no son grupos cristianos, es un grupo filosófico. El movimiento G12, que es un movimiento, es un sistema de enriquecimiento y un sistema de gobierno dentro de la iglesia. Vimos el movimiento Creciendo en Gracia, cómo este movimiento se puede definir como un calvinismo extremo, donde ellos hablan de salvo siempre salvo. Un movimiento que tiene ideas que al parecer, al primer movimiento parecieran ideas que estuvieran ciertas, pero cuando, hermanos, comenzamos a ahondar más y más en este movimiento Creciendo en Gracia, entonces ya nos damos cuenta que no es un grupo cristiano, sino más bien un grupo herético, un grupo sectario, el grupo de la masonería. Vimos también cómo a primera vista cualquiera puede pensar que un grupo masón es un grupo cristiano, es un grupo humanista, moralista, que cualquiera puede pensar, hermano, que no tiene nada de malo, que es inofensivo, pero que es un grupo bastante peligroso. El grupo, este grupo llamado Jesús Solo, también estudiamos cómo toda la doctrina de ellos es una doctrina bastante antigua, una doctrina del siglo II y III, y cómo resurgieron en la era moderna nuevamente, cuáles eran sus ideas, muchos textos fuera de contexto, y qué peligro es, hermanos, que a nosotros nos nieguen la Trinidad. Qué peligro, esto representa un peligro para la sana doctrina, y ya estudiamos todos estos movimientos. Vamos a tomarnos la unidad 4 para hablar acerca de movimientos posmodernos y el peligro que representan para la sana doctrina. Vamos a ver alguna serie de ideas y filosofías. Yo traté de resumirlas, hermanos, para hacerla bastante entendible, porque son muchas ideas. Cuando hablamos de posmodernismo, hablamos de un conglomerado de ideas, ¿verdad? Que muchas de ellas son difíciles de definir, pero son un conglomerado de ideas y filosofías que están dentro de la iglesia, están en la sociedad, están en el sistema educativo, están en los medios de comunicación.
pero también se han metido en la religión. Pero entonces este movimiento de ideas posmodernas, quiero decirle que también no es un movimiento nuevo. Hoy en la actualidad se le dice posmodernismo a este conglomerado de ideas, pero es un conglomerado de ideas que también tienen una base muy antigua. Entonces, hablando de la naturaleza del tiempo, el gran padre de la iglesia, Agustín de Hipona, dice: si nadie me pide una definición, yo sé qué es el tiempo, pero si alguien me pregunta, ya no sé qué decir. O sea, él dice, si nadie me pide una definición del tiempo, yo sé que es el tiempo, pero si alguien me pregunta aquella, yo no sé qué decir. Bueno, dice que algo similar ocurre cuando se trata de definir la posmodernidad. El término es una contradicción. Si lo moderno es lo actual, lo de ahora, ¿cómo podemos hablar entonces de posmodernidad? O sea, ¿cómo si todo lo que vemos, todo lo actual, todo lo que sale es moderno, pero ahora no hablan de ideas posmodernas? Bueno, vamos a estudiar esto porque se dice que los mismos autores posmodernos manejan un lenguaje técnico de difícil comprensión e inventan nuevos términos con el fin de expresar sus ideas. En ocasiones nos encontramos con el término posmodernismo, que indica más una corriente filosófica y artística que se expresa especialmente en una crítica del mundo moderno. En general se maneja el término posmodernidad para referirse a la sociedad y la cultura posmoderna. Nos limitamos en este estudio a mirar la posmodernidad como ambiente intelectual y como fenómeno social y cultural, el cual ha tenido un impacto también en el aspecto religioso y sobre todo en el neopentecostal. Todas las ideas que resuenan en el mundo moderno tienen su base en los pensamientos filosóficos que pretendieron definir la fe de una manera subjetiva y científica. Vamos a ver ahora ese movimiento. Ideas como el racionalismo, relativismo, hedonismo, la epistemología y qué decir de la escuela de la muerte de Dios. Son movimientos, son ideas hoy que están en la sociedad moderna que resuenan, hermanos, pero también son ideas, hermanos, que tienen sus fundadores, tienen su base, tienen sus antecedentes históricos y muy antiguos. Y muchos creen que son ideas nuevas. Bueno, el término posmodernidad confunde a mucha gente, pero vamos a estudiar este tema y vamos a llegar a la conclusión de cuán difícil es esto o cuánto peligro representa esto hoy para la sana doctrina. Hermanos, todas las culturas o todas las generaciones nuevas que vienen surgiendo vienen siendo diferentes la una de la otra. Por ejemplo, yo soy de los años 80 y, hermanos, el pensamiento de los años 90 era distinto y el pensamiento del año 2000 hasta el 2010 era más distinto, y del año 2010 hacia donde estamos, hermanos, los tiempos han cambiado mucho. Los tiempos han cambiado, la gente no piensa igual, la gente no se viste igual. Lo que era para nosotros moderno, para hoy es antiguo. Lo que era para nosotros moral, hoy para esta generación muchas cosas ya no es moral. Lo que para nosotros, hermano, era respeto o representaba, hermano, algo de bondad, para esta generación posiblemente ya no lo represente. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. El tiempo ha pasado y nosotros como iglesia que estamos en este tiempo, quiero centrarme en esta parte, nosotros como iglesia que estamos en este tiempo, tenemos que entender, hermano, que los pensamientos posmodernos de la época, los pensamientos que nos rodean, las ideas que nos rodean, en parte hacen daño a la sana doctrina. Acuérdense una cosa, en este mundo todo es relativo. Pero ¿qué es relativo? Hermano, relativo es la forma de vestir, relativo es la forma de peinarse, relativo, hermano, pueden ser algunas palabras de uso técnico, vulgarismo, regionalismo, qué sé yo, todo es relativo. Lo único que no es relativo en este mundo es la palabra de Dios.
Eso es lo único que no cambia. Entonces, la palabra de Dios no se acomoda a las generaciones. Son las generaciones, son las personas las que deben acomodarse a la palabra de Dios. Los tiempos pudieron haber cambiado, los conceptos pudieron haber cambiado, pero hermano, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no cambia. Dios es un Dios inmutable, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, al nosotros tener esa base y tener también alrededor una sociedad cambiante y posmoderna, ¿no creen ustedes, hermano, que esto representa un desafío para nosotros como ministros de Dios hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un desafío o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pastor, me parece que sí es un desafío, pero me parece que al tratar de nosotros meternos en este desafío, como esto de la parte de la posmodernidad, vemos que vamos adoptando cosas antiguas y queriéndoles dar otro matiz para, por ejemplo, las personas que están confundidas en este momento, tratar de confundirles más. Yo pienso que la palabra de Dios, como dice usted, no cambia y no se altera, pero nosotros deberíamos ser ese estandarte que haga apologética, pero de la doctrina, de la doxa realmente, y no desviarla con modernismos, con cosas que ahora se ven en las iglesias de que vamos y las iglesias ya no parecen iglesias, parecen circos realmente. Entonces de eso, pastor, creo que deberíamos enfocarnos más en enseñar a nuestros niños lo que es doctrina, lo que es doxa, todo lo que es la ortodoxia, para que puedan estar firmes en eso y de ahí sí comenzar a crecer sanamente. Gracias, hermano Olmedo. Bueno, mire, hermano, en esto se va a basar esta unidad 4. Son ya nuestras dos últimas clases, pero al terminar estas dos últimas clases, algo que nos tiene que quedar ya en esta última unidad es sentir el reto, el desafío que tenemos como iglesia. Hermano, estudiamos una teología emergente. La teología emergente nació prácticamente con ideas como estas. La teología emergente, cuando usted la estudia a fondo, no es, hermano, un movimiento cristiano, es un movimiento filosófico, posmodernos, que pretende acomodar la Biblia al pensamiento de las nuevas generaciones. Entonces, eh, por eso tenemos, como el hermano mencionó antes, dijo, iglesias con forma de circo, y no solo con forma de circo, sino también con aspectos de discoteca, hermano, que esto pareciera cualquier otra cosa menos un culto cristiano donde están adorando a Dios. Entonces, todo esto, hermano, tiene un porqué. Todo esto tiene un porqué. La razón por qué hoy usted ve en una iglesia cristiana un concierto de rock cristiano. ¿Por qué ve usted hoy en la iglesia un concierto de reggaetón? Ve un festival de salsa, un festival de merengue, qué sé yo. Yo, hermanos, en el año 2016 estuve en Guatemala y prediqué en la iglesia de un pastor amigo que él era nuevo en esa iglesia. Tenía solamente unos 10 años de haber tomado la congregación y nos estábamos tomando un café y él me decía, él me comentaba acerca de uno de los problemas que tenían en la iglesia, porque se dice que en Guatemala también suena, como en todos los países, suena también una música típica, una música de la región, allá es la ranchera, estilo mexicano, cosas así. Esa canción tiene, ese estilo de música tiene otro nombre, ¿verdad? Un nombre regional. Entonces, él decía que los hermanos de la iglesia, el grupo de la iglesia que cantaba, tenía su momento donde en el culto ellos adoraban a Dios, ellos ministraban al pueblo, pero cuando ellos terminaban, entonces subía otro grupo de música ranchera a ministrar porque decían que ese era su estilo. Entonces había adoración y había rancheras también en la iglesia y el pastor decía, yo tengo un problema con esta gente. Y estábamos conversando y él me estaba compartiendo de que parte de la iglesia se había dividido porque algunos querían este tipo de música y el otro querían otro tipo de música. Entonces, todas estas ideas posmodernas han, hermano, representado un peligro para la sana doctrina, aunque mucha gente quiera decir que no.
Aunque mucha gente quiera, permítame hermano, sí, aunque mucha gente quiera decir que Pablo se hizo judío a los judíos, que se hizo griego a los griegos, que se hizo gentil a los gentiles, hermano, eso no tiene que ver nada con posmodernismo. Eso no tiene nada que ver con posmodernismo y con lo que hoy se hace. Amén. ¿Quién iba a hablar, hermano? Tiene permiso para hablar. Dios bendiga, pastor. Buenas noches. Amén, hermano. ¿Sí me escucha bien, pastor? Excelente, hermano. Excelente audio. Disculpará que donde estoy no estamos a oscuras. Una preguntita, pastor. Y en lo que estaba contando usted ahorita de su amigo, el pastor, en lo que estaban mezclando la administración de la alabanza como a Dios le gusta y las rancheras, ¿por qué no hace nada ahí el pastor? Sí, bueno, él, exactamente lo que él me comentó era que cuando él había tomado la iglesia tenía esta situación. ¿Ya? Él los primeros días tuvo que aguantarse esto hasta que él puso orden y sacó a los rancheros. Dijo que en la iglesia iba a haber una sola adoración. El grupo de alabanza que cantaba la música tradicional, los coritos que siempre cantamos, que conocemos, coritos que exaltan el nombre del Señor. Y entonces, cuando él dijo que ya los rancheros no iban a cantar más, ellos se fueron de la iglesia, pero también se llevaron gente de la iglesia. Y así fue como terminó ese conflicto, ¿verdad? Cosa que no debió ser, porque entonces parece ser que ellos estaban era solamente por su habilidad musical y no por adorar a Dios. O sea, un conflicto de ese tipo en la iglesia es algo que suena bastante extraño, ¿verdad? Porque en la iglesia no debería haber ese conflicto. Entonces, hermanos, como quiera que sea, las ideas posmodernas, que no son nada posmodernas, no son nada nuevas, vamos a ver que no son nada nuevo, hermano, le están haciendo daño a la sana doctrina. Y como dijo el profeta Oseas, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. El pueblo murió por eso. Y los nuevos movimientos e ideas posmodernas representan un peligro para la sana doctrina. Es por eso que es necesario analizar cada término y también las ideas de los pensadores. Porque estas ideas posmodernas surgen en la mente de personas, en las ideas de personas. El apóstol Pablo dijo que en los posteros tiempos muchos iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos, estas herejías, no salen de la Biblia, salen de la idea, de la mente, de la soberbia de ciertos hombres que luego tratan de imponer lo que ellos piensan es la verdad en las iglesias. Este es el tipo, este es la característica de hermano, las herejías. El hermano Mauricio Moreira dice, ¿y qué tipo de canciones son las que le gustan a Dios? Interesante pregunta. Bueno, yo, hermano, la verdad nunca he estado relacionado con los grupos de alabanza, pero cuando me voy a los salmos, los salmos son cánticos, algunos son cánticos, otros son oraciones. Y esos cánticos que están en los salmos surgieron como experiencia del autor. O sea, el que escribe ese cántico tuvo alguna experiencia con Dios. Y en base a su experiencia entonó un cántico. Entonces fueron cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que la música también juega un rol importante. Aunque no entré con la música aquí, pero creo que la música también juega un rol importante por la sencilla razón de que hay mucha música que tiene letra antiteológica. Hay músicas que tienen letra antiteológica. Las personas que la cantan no son estudiosos bíblicos, sin embargo cantan y dicen cosas. Por ejemplo, hay una hermana por ahí que le canta al diablo, ¿verdad? Y en todas las iglesias cantan eso. Ella le canta al diablo, una canción al diablo que se llama Arrebato, ¿verdad? Hoy te arrebato lo que a mí me pertenece, hoy te arrebato porque yo soy hija de Dios. Y la canción es prácticamente una conversación con el diablo. Cuando doctrinalmente usted y yo no tenemos nada que hablar con el diablo.
Entonces prácticamente una conversación con el diablo, pero muchos comienzan a gritar arrebato, arrebato, arrebato. Y yo pienso, hermano, que poderoso es Dios para darnos inspiraciones a través de su Espíritu Santo. Hay canciones, alabanzas muy hermosas que uno se queda, hermano, ministrado realmente, hermano. La música ministra, claro que ministra la música, pero yo pienso, hermano, que cuando vienen con ese toque del Espíritu, y yo pienso, hermano, que son canciones originales, pero hay que decir cuál es la que le agrada a Dios, así como que es un poco complicado decir a Dios le agrada esta y esta no, o sea, es un poco complicado, ¿verdad? Un poco, pero viendo los salmos, viendo el modelo de los salmos, podemos decir de los cánticos de los salmos que son inspiraciones del Espíritu Santo, inspiraciones basadas en la experiencia del autor. Es lo que realmente hoy pudiéramos decir. Ok, vamos a estudiar aquí, vamos a analizar aquí los pensamientos de Tomás de Aquino, René Descartes, Francis Bacon, David Hume, Isaac Newton, Emmanuel Kant y Jorge Federico Hegel. Fueron estos pensadores, ¿verdad? Y los pensamientos de ellos todavía resuenan en la teología moderna. Tomás de Aquino fue un filósofo, teólogo de la época medieval. En medio del oscurantismo surgió algo que se llamaba el intelectualismo. Ahí surgieron dos escuelas. Esa escuela una se llamó la Orden de los Franciscanos y los dominicos, franciscanos y dominicos, fueron dos escuelas de pensamiento, ¿verdad? Donde ellos promovían que la gente pensara y que no estuvieran solamente a cuesta de que un sistema católico romano los instruyera. Surgió la escuela de los dominicos y franciscanos y también posterior a ello surgió la escuela de los místicos. Pero bueno, ya el misticismo es algo un poco más difícil de explicar. Y entre los franciscanos y dominicos, Tomás de Aquino fue uno de los más prominentes teólogos y filósofos de la época. Y aquí explico algo para que entendamos. Lo que propuso Tomás de Aquino en la época medieval, de René Descartes para abajo, todos vinieron desarrollando la misma idea hasta que estas ideas hoy se llaman posmodernas. No son tan modernas, pero hoy se llaman ideas posmodernas, pero tienen su base en los pensadores de la época medieval. Vamos a ver, hermanos, vamos a ir viendo los pensamientos de ellos hasta llegar hasta nuestros días. Por ejemplo, vamos a hablar de Tomás de Aquino. Y ahí en el enunciado, en el título que está aquí, está el resumen de toda su propuesta. Hermano Fernando, léame el enunciado nada más que está arriba de esta diapositiva. A ver, el fundamento de la razón como ser supremo. Es interesante observar que mientras la Iglesia se debatía en estos primeros conflictos teológicos, un famoso hombre prominente de la alta sociedad, el filósofo y pensador Tomás de Aquino, desarrollaba la ley natural del conocimiento planteada hace aproximadamente 700 años por Aristóteles. Ok, gracias, hermano. Pero mira lo que dice el enunciado de arriba. El enunciado que está arriba fue la conclusión de todo su argumento. El enunciado de arriba fue la conclusión de todo su argumento. Y mira lo que dice. El fundamento de la razón como ser supremo. Al final, ¿quién era el ser supremo? La mente. La mente. Y como dice aquí, que es interesante observar que mientras la iglesia se debatía en estos primeros conflictos teológicos, este famoso prominente de la alta sociedad, el filósofo pensador Tomás de Aquino, desarrollaba la ley natural del conocimiento planteada hacía 700 años por Aristóteles. Entonces,
lo que él mismo está planteando tampoco es nuevo, ¿verdad? Comenzó en las escuelas griegas. Entonces, él llega a la conclusión de que la razón es el ser supremo y no Dios. Seguimos. Hermano Tomás Olmedo, léanos aquí, por favor. Y presten atención a lo que dice aquí. Según Tomás de Aquino, el conocimiento inicia con los sentidos. Según él, los sentidos en colaboración con la imaginación y la memoria producen una imagen sensible llamada fantasma, de la sustancia de la cual es una imagen concreta y particular. Después, el entendimiento agente le da forma a lo imaginado. Luego esto produce el entendimiento paciente, las especies impresas, quien a su vez como reacción producirá las especies expresas, que es el concepto universal o verbum mentis. Verbum mentis, unidad de conocimiento o verbo de la mente, una idea abstracta mental. Gracias. ¿Sabe quién, hermano, refutó? En la Biblia hay un libro que se escribe para refutar a Aristóteles y a Platón. Cuando la teoría de ellos se unió con la teología, se escribe el Evangelio según San Juan para refutar el tema del verbum mentis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan escribe para refutar esta teoría planteada por Platón y Aristóteles, pero que después un hombre llamado Cerinto la unió con la teología y comenzó a darle otra definición a la persona de Cristo, y por eso nace el Evangelio de Juan. Entonces, 700 años después, hay uno llamado Tomás de Aquino que está tratando de desarrollar la idea de Aristóteles en la escuela de dominicos y franciscanos. Entonces, mira lo que él dice, que el conocimiento inicia con los sentidos. Entonces, él comienza a dar una definición a esto, que los sentidos en colaboración con la imaginación y la memoria producen una imagen sensible llamada fantasma, de la sustancia la cual es una imagen concreta y particular. Después el entendimiento agente le da la forma a lo imaginado, o sea, al supuesto fantasma. Luego esto produce el entendimiento paciente de las especies impresas, quien a su vez como reacción producirá la especie expresa, que es el concepto universal del verbum mentis. Pastor, resuma esto en unas cuantas palabras. ¿Qué está diciendo Tomás de Aquino? Usted es su propio Dios creador. Ya, esto aquí es lo que él está llegando. Por eso, hermanos, cuando vimos en la diapositiva anterior, en el título está la conclusión de él. El fundamento de la razón como ser supremo. O sea, tu mente es la que crea. Tu mente es la que se imagina. Y solamente existe lo que tú te imaginas o lo que tú creas en tu mente. No que un Dios lo creó todo. Bueno, Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles, Aquino creía que el conocimiento estaba en la forma y no en la sustancia. Conocemos lo que se ve, sigue diciendo Aquino. Conocemos lo que se ve. Lo que está detrás de lo que no se ve no puede ser conocido ni comprendido. Por lo cual, las cosas inmateriales como Dios o ángeles no pueden ser conocidos directamente, a no ser que sea por medio de una analogía. ¿Será esto verdad, hermanos? ¿Será esto verdad? ¿No está esto tirando el concepto de fe por la tierra? Cuando dice el escritor a los hebreos que por la fe, por fe, creemos que todo lo creado fue hecho de lo que no se ve. Dice el escritor a los hebreos. Entonces, para Tomás de Aquino, Dios era el principio del ser. Con esta declaración argumenta que cuando el hombre muere, vuelve al principio del ser. Entonces, Tomás de Aquino eliminó el infierno y el cielo, ¿verdad? Y entonces la mente queda como el ser supremo. Muy bien, esto es algo de lo que él propuso nada más. Dice que Tomás de Aquino nace en
Roccasecca, Italia, en el año 1225 y muere el 7 de marzo de 1274. 5 siglos después, sus planteamientos serían desarrollados en el periodo post-reforma. O sea que lo que él plantea no se quedó ahí, continuó. Y esos planteamientos de él que comenzaron a desarrollar en la era post-reforma, esos pensamientos se les conoce como el liberalismo teológico. Vamos a ver, donde los pensadores trataron de definir la fe a su manera, de una manera muy subjetiva. Entre eso nace el humanismo, el racionalismo, el idealismo, el criticismo bíblico, la ciencia y la teoría de la evolución, el pensamiento liberal, es decir, una síntesis de lo anterior, el materialismo contemporáneo, hasta que llegamos al postmodernismo. Entonces, fíjese bien, hermanos, que nada de lo que usted va a ver en el postmodernismo es nuevo. Solamente, hermanos, que están con otras palabras. Eso es todo. Están con otras palabras nada más, pero prácticamente todo tiene su origen en mucho tiempo anterior. Vamos a ver el humanismo. Voy a pedirle al hermano Raúl que nos lea aquí el concepto del humanismo. El humanismo siempre ha existido, pero se dio con más ímpetu en el Renacimiento. Enseñaba la capacidad del hombre de resolver sus propios problemas y alcanzar alturas mayores. El hombre buscaría su propia salvación sin necesidad de revelación divina. El humanismo que todavía resuena en nuestra sociedad. Vamos a ver a otro pensador, René Descartes. René Descartes se le conoce como el padre del racionalismo, ¿verdad? Porque este francés enseñaba que todo debía someterse al ejercicio de la mente. Esto fue llamado el juicio de la mente. Entre lo que él propone esto que está aquí. René Descartes creía que la razón por sí sola podía comprobar la existencia de Dios y el alma. Impuso la duda metódica. Pienso y luego existo. Hermano, estos hombres aparecen 5 siglos después de Tomás de Aquino. Y fíjense, hermano, que ellos no están proponiendo nada nuevo. Lo mismo que Tomás de Aquino propuso, lo mismo que propuso Aristóteles, lo están proponiendo en esta era, en la era post-reforma. Luego de René Descartes viene este hombre llamado Francis Bacon, que él desarrolla lo que es el método científico. Voy a pedirle al hermano Moreira que nos lea la idea de Francis Bacon. Desarrolló el método científico, el cual va a lo inductivo, es decir, al descubrir el hombre por sí solo y comprobando a través de la observación, la experimentación y verificación de una hipótesis. Si la hipótesis se comprueba, ¿es ley o es ciencia? Ok, entonces, para Francis Bacon, usted tiene que comprobar los milagros, ¿verdad? ¿Cómo fue el milagro? Bueno, si ese milagro se dio y no hay manera de comprobar el milagro, entonces no se puede. Hermano, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural que ocurre solamente por intervención de Dios. Para Francis Bacon, si no se somete a un método científico inductivo y se comprueba, entonces no existe. Es mentira, es pura falacia. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que por fe muchas cosas se van a dar. Entonces, ¿qué están haciendo estos hombres? Ellos están poniendo, nuevamente repito, la mente como el ser supremo por encima de Dios. Y estas son las cosas que ellos están planteando. Yo he tomado esto porque estas son las ideas que resuenan en la era postmoderna. Vamos a ver a otro, Isaac Newton, un creyente protestante, descubrió la ley de la gravedad universal y la descomposición de la luz. Él argumenta que las leyes científicas pueden descubrir las leyes de la naturaleza y vivir en armonía.
Isaac Newton, después de ser un cristiano, termina diciendo, bueno, ¿para qué necesitamos a Dios? Las leyes científicas son suficientes. Interesante. Entonces, él desarrolla el deísmo. El deísmo es la idea que dice que Dios creó todo, hay un Dios creador, pero él no se le revela a nadie, ni tampoco pide adoración, ni tampoco pide alabanza ni exaltación. O sea, un Dios que creó todo, pero está, ¿verdad?, aislado de este mundo. Entonces, eso es el deísmo. En el deísmo se cree, él desarrolla la idea, mira lo que dice aquí, que Dios creó el universo, le dio cuerda como un reloj a través de las leyes de la naturaleza y se alejó sin admitir la necesidad de revelarse ni que le rindieran culto. Ese es el Dios de Isaac Newton, el Dios que él descubre a través de la ciencia, según él. Ok, seguimos aquí con Isaac Newton, donde en 1679 él dice, publica en uno de sus libros, que iba a convertir la física matemática en la nueva reina de la ciencia, mientras el tradicional conocimiento dado por Dios y enseñado por teólogos fue desplazado por el nuevo conocimiento elaborado por el ser humano y probado críticamente. La misma idea de Francis Bacon la está desarrollando también Isaac Newton. David Hume, el padre del empirismo. Él dice que la experiencia es la base del conocimiento, sin necesidad de corroborar la experiencia con teorías ni con razonamientos lógicos. Atacó la creencia de los milagros, partió de la idea de creencia por evidencia, o sea, es decir, ver para creer, y eliminó de un plumazo Hebreos 11:1, que dice que la fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, para David Hume y su planteamiento, usted tiene que ver para creer, no es creer para después ver. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Y también están los promotores del idealismo. Entre esos promotores del idealismo está este hombre llamado Emmanuel Kant. Vamos a ver qué es lo que propone Emmanuel Kant. Dice que fue promotor de que Dios existe, pero no hay necesidad de revelación divina. No hay necesidad de eso. Según, perdón, se me pasó la diapositiva. Resume a Jesús como un maestro de la moral. Desarrolló la religión teísta, o sea, creer en un Dios personal y providente, nada más. Hermano, en cuanto al idealismo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Conoce usted gente idealista, hermano? Gente que no quieren salvación, no quieren transformación, no quieren vida nueva, pero sí un Dios personal que nos dé todo. ¿Ha visto usted, hermano, esa actitud en la sociedad de hoy? Sí hay, pastor. Sí hay en la actualidad. Entonces no son ideas nuevas, ¿verdad? No son ideas nuevas. Ellos son teístas. Se les dice teístas, todo lo contrario al ateo. El ateo cree que Dios no existe, pero el teísta cree que hay un Dios creador, pero no hay por qué darle culto. No hay por qué darle reverencia. No hay por qué ser un religioso. Él se revela a cualquier hombre sin la necesidad de ninguna religión ni de tomar ninguna decisión. Esos son los teístas, esos son los idealistas, ¿verdad? Vamos a ver qué más se dice del idealismo. Dice que el idealismo eran todas aquellas ideas que el hombre mismo creaba, rechazando cualquier otro tipo de pensar. El hombre creando su propio mundo. La visión de todas las cosas por el lado bueno y bello, sin tomar en cuenta algunas consideraciones prácticas y realistas. Aquí, hermanos, aquí yo veo lo que es la base del hedonismo. La vida, la conducta vista desde la perspectiva del placer y no desde las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es donde va a comenzar esta idea. Por eso hoy tenemos en la sociedad un movimiento llamado ideología de género, ¿verdad? Ideología de género, matrimonios igualitarios y cuánta cosa. Gente pidiendo que aprueben pedofilia y que aprueben marihuana y droga y todo este tipo de cosas, porque los idealistas son aquellos que crean su propio mundo. Entonces, hermano, aquí está también
esto que más adelante se va a llamar hedonismo, a donde todas las cosas son vistas desde el placer y no desde la moral. Muy bien, Jorge Federico Hegel también fue otro pensador idealista. Y Jorge Federico Hegel propone lo siguiente: Dios es absoluto, la única realidad, y está evolucionando. Desarrolló la teoría de la evolución religiosa. Usó el término de que Dios era una fuerza cósmica y que estaba en todo, como un estilo de panteísmo. Hermanos, pregunta: ¿habrá panteísmo en nuestra iglesia? Sí, pastor, yo creo que sí, sí hay bastante panteísmo ya. He visto iglesias, por ejemplo, acá en mi ciudad, que ya empiezan ya a tener bastante contacto con la tierra, a tener, de hecho, ya empiezan a hacer hasta pases del niño. Acá le decimos pase del niño cuando la gente sale con música y salen con canciones y gente disfrazada o a veces gente con camisetas, pero ya se expresan de esa manera por la ciudad, o sea, caminan ya y tratan de apegarse más a la tierra, apegarse a las tradiciones de la gente aquí del pueblo, de la ciudad. Exacto. Bueno, el panteísmo puede ser muchas cosas, porque los panteístas creen que Dios es todo y todo es Dios, y que Dios está metido en todo. Hermano, cuando leemos la Biblia, no nos damos cuenta que en este mundo está la voluntad permisiva de Dios. O sea, hay cosas en este mundo que Dios permite, pero no está involucrado exactamente en ellas. Hay cosas que Dios permite que pasen, pero no exactamente. Él está aprobando, ¿verdad?, que esas cosas pasen. Entonces, los idealistas creen en un Dios que está evolucionando, en un Dios que está cambiando, en un Dios que está acomodado a toda la gente, en un Dios que está metido en todo. Entonces, hermanos, de esta forma estamos viendo cómo los pensadores están acomodando a Dios a su manera. Y por ahí también más adelante comenzó a surgir la ciencia y la teoría de la evolución. La ciencia no tiene nada malo, pero el desarrollo y permiso de nuevas ciencias le empezó a dar más credibilidad a los hombres cultos que a Dios. Por ejemplo, Isaac Newton, un creyente protestante, pero cuando comienza a descubrir leyes científicas, entonces se cree tan inteligente que empieza él a definir la fe, ¿verdad? Se cree entonces él que alguien puede llegar a Dios a través de un método científico. Entonces él comienza, él y otros más, ¿verdad?, dentro de la sociedad que hicieron muchos descubrimientos, entonces comienzan a darle más credibilidad a estos hombres que a Dios, a su descubrimiento, a su mente, a la razón, ¿verdad?, más que a Dios. Entonces muchos científicos cristianos desacreditaron la sana doctrina y autoridad bíblica, dándole poca importancia. Y una de las ciencias o de las teorías más famosas que surgió durante ese periodo fue la teoría de la evolución. Hermanos, que todavía, bueno, por ejemplo, aquí en Panamá ya se prohibió enseñar eso en las escuelas. Sin embargo, lo siguen enseñando, donde enseñan que el hombre viene del mono, ¿verdad?, que venimos del mono, que somos producto de una explosión. Todo esto todavía lo están enseñando y los muchachos vienen confundidos a preguntar: pastor, ¿qué hago? Bueno, hermano, esto aquí se prohibió ya, pero sin embargo se sigue enseñando. Y hay un nuevo libro que ha salido que se llama El Neoevolucionismo, donde están enseñando que nosotros seguimos evolucionando. Entonces, esta doctrina, esta ciencia, esta teoría que la misma ciencia la desmintió, ahora la han resurgido en nuestros días con el neoevolucionismo. Ok. ¿Qué pasó cuando todas estas ideas de estos hombres se juntaron con la teología? Interesante. Voy a pedirle a la hermana María que nos lea esta diapositiva, por favor. ¿Qué pasó cuando entró este liberalismo teológico dentro de la iglesia? ¿Tiene, hermana, audio? La hermana parece que no tiene audio. La hermana Fanny, pues, hermana Fanny, ¿está ahí? Claro, pastor, buenas noches.
¿Cómo no, hermana? Lea aquí, por favor. Dice el liberalismo teológico dentro de la Iglesia evangélica. Entró como caballo de Troya en las iglesias. Intentaron acomodar las doctrinas cristianas a las corrientes del pensamiento de ese tiempo. Le llamaban espíritu de mentalidad amplia, tolerancia, de humildad y devoción. Se llamaron los nuevos teístas. Negaban lo sobrenatural y fortalecieron el pensamiento cesacionista. Ok. ¿Alguien sabe qué es el pensamiento cesacionista? ¿Alguien lo conoce, hermano? Bueno, el pensamiento... ¿Perdón? Primera vez escucho esa palabra, pastor. Bueno, el pensamiento cesacionista es el pensamiento que dice que el Espíritu Santo ya no está activo. Que los milagros del Espíritu Santo fueron para la iglesia del primer siglo y no para hoy. John MacArthur es uno de los propulsores de esta idea moderna, de este pensamiento cesacionista, donde él cree que el Espíritu Santo ya no está activo. Donde Los no hay testigos ley. de Jehová creo que son... Sí, pero entre los evangélicos él. Claro que, bueno, ya esos son sectas, ¿no? Pero entre los evangélicos él. Ellos creen esto. Cuando todos estos pensamientos de la posreforma, mire que son pensamientos posreforma, quiere decir cuando ya el catolicismo ya no era la única religión. Cuando todos los pensamientos que usted y yo acabamos de analizar aquí entraron a la iglesia evangélica, así quedó la iglesia. Así quedó la iglesia. A esos pensamientos le llamaban el espíritu de mentalidad amplia, de tolerancia, de humildad, de devoción. Y las doctrinas cristianas terminaron siendo acomodadas a este sistema de pensamiento. Entonces ellos comenzaron a negar lo sobrenatural de Dios y a fortalecer el pensamiento cesacionista. ¿Sabe cómo quedó la iglesia, hermano? La iglesia quedó, hermano, con un concepto muy rebajado de Dios. Ahora, en respuesta a este liberalismo teológico, surgió el fundamentalismo. Surgió como respuesta a este movimiento neoliberal, a este liberalismo teológico, ¿verdad? Donde se le llamó liberalismo teológico porque están diciendo, estamos definiendo la fe, pero no necesitamos teología. Necesitamos es la mente, no la teología. Por eso se llamó liberalismo teológico, ¿verdad? Donde los hombres inventaron su propia teología a través de la razón como el ser supremo. Muy bien. La iglesia quedó degradada. No había mover del Espíritu Santo, no había milagros. Todo era intelectualismo hasta que llegó el fundamentalismo. Y con el fundamentalismo, con el movimiento fundamentalista, nacieron las doctrinas que hoy tenemos, hermano. La inspiración de las escrituras, el único Dios verdadero, el hombre en su caída y su redención, el bautismo en agua, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Surgieron todas estas doctrinas porque la iglesia respondió a este liberalismo teológico. Hermanos, surgieron los institutos bíblicos, surgieron las escuelas cristianas por causa de este liberalismo teológico. Por eso es que hoy tenemos universidades cristianas, escuelas cristianas, institutos bíblicos, seminarios teológicos, por causa, hermano, de este movimiento. Pero juntamente con ello también estaba el materialismo contemporáneo. Por ejemplo, Carlos Marx, el fundador del marxismo, su propuesta era que la fe era el opio de los pueblos. Federico Nietzsche, Dios ha muerto, y su famosa teoría de la escuela de la muerte de Dios. Y Sigmund Freud, que también propuso que la fe era una neurosis colectiva y obsesiva de la humanidad. Y Sigmund Freud, aunque usted no lo crea, fue el padre de la psiquiatría. ¿Qué le parece? El padre de la psiquiatría, Sigmund Freud, y propone que la fe es una neurosis colectiva y obsesiva de la humanidad.
hubieron otros brotes teológicos en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Léanos aquí, hermano Moreira, por favor. El neoliberalismo o ateísmo cristiano, el neoradicalismo, cristianismo secular o acción social y antropológica existencial, el neoevangelicalismo, ciencia combinada con pensamiento cristiano. Interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen estos nuevos brotes teológicos. Está el fundamentalismo que respondió al liberalismo teológico, y entonces surge este neoliberalismo que se conoce como el ateísmo cristiano. Sí, hermano, ateísmo cristiano. Los idealistas surgieron nuevamente, ¿verdad? Pero en otro tiempo. El nuevo radicalismo, cristianismo secular, acción antropológica existencial dentro de la iglesia, más que teología, más que conocimiento de Dios, y el neoevangelicalismo, ciencia combinado con pensamiento cristiano. Ok, mis amados hermanos. Ustedes me están oyendo bien, ¿verdad? Por favor, alguien que me diga. Sí, pastor. Sí, Sí, pastor. sí, parece que ha habido un bajón en la señal acá de internet. John Robinson y la moral de situación. Este fue otro teólogo que propuso esta idea. John Robinson con la moral de situación, y está desarrollando lo que propuso hace unos años Sigmund Freud como la escuela de la muerte de Dios. Lo está desarrollando ahora. Este pastor se dice que era presbiteriano, posmoderno, llamado John Robinson. Hermano Fernando Cando, léanos aquí, por favor. ¿En qué consistía esta moral de situación? John Robinson, la moral de situación y la escuela de la muerte de Dios. La moral de situación es la motivación a hacer las cosas por amor en las relaciones humanas y no en el concepto anticuado de lo que Dios dice en la Biblia. ¿Cómo puedo hallar a un prójimo benigno y no a un Dios castigador? Qué interesante esto. Qué interesante esto cuando vemos lo que propone John Robinson con la moral de situación. Se dice que es la motivación a hacer las cosas por amor en las relaciones humanas y no en el concepto anticuado de lo que Dios dice en la Biblia. ¿Cómo puedo hallar a un prójimo benigno y no a un Dios castigador? Hermano, quiero que analicen un poco esta idea de John Robinson y dígame qué pasaría si nosotros como cristianos pensáramos así. ¿Cómo estaríamos como iglesia? Denme ejemplos, hermanos, para ver. Vamos a analizar. Den ejemplos. Lean esa idea posmoderna y analicemos un poco. Puede ser como una especie también de los masoretas, de estos manes, los que vimos la semana pasada o antepasada, que ellos más bien se van por relaciones humanas, por lo social, por esa rama, y no importa de qué creencias sean, sino que más bien lo que les interesa es como las relaciones humanas. Entonces, con mucho humanismo, puede ser también. Ok, yo creo que usted se está refiriendo es a los emergentes. Usted dijo los... Ok, creo que el hermano mencionó a los masoretas. Yo creo que se estaba refiriendo a la teología emergente, porque los masoretas eran
eran otra cosa. Pero analicen, ¿qué pasaría si nosotros como cristianos tuviéramos esta conducta? Pastor, si dentro de las iglesias hay hermanos que prefieren ir a pedir consejería afuera a no creyentes y no acercarse al pastor dentro de la congregación. Ujú. Ok, pero les pido que miren el dibujito que está abajo. Presten atención a la imagencita que está ahí abajo. ¿Y qué está pasando en esa imagen, hermano? ¿Se les ve felices? Se les ve felices. Miren la imagen. Ahí se lo vio bravo, güey. Como que no se les ve tan felices. ¿Qué le habrá dicho él? Antipático. Es que recién se movió, pues, pastor, y ahí estaba, así no se veía. Ahora sí se está moviendo. Le da una bofetada, pastor, aparentemente, o sea, que no se ve muy bien por el internet. ¿No? Ujú. Claro, porque se ve parada nomás y de repente se mueve el muñeco. Sí, ahí se está moviendo, ¿no? Hay una bofetada. Hay una bofetada. Él está como pidiéndole algo, ¿no? Pero ¿qué le estará pidiendo? Que ella le dio una bofetada. ¿Están viendo eso? Hay damas aquí en este grupo, hermana Fanny, hermana María. ¿Qué ven en esa imagen? Lo que puedo distinguir yo que él ha de estar queriendo solucionar las cosas sin la ayuda de Dios y a ella no le agrada. Uh-huh. Y tararás en las orejas. ¿Hay alguna dama aquí, hermana Fanny? Sí, pastor. Sí, aquí estoy. Sí ¿Está le bien? veo, pero sí, no le veo que le pega. No, ya le vi. Uh-huh. Está imponiendo manos, pastor. Está imponiendo manos. Él está liberando. Ok. Sale espíritu mentiroso, le dice. Mire, la moral de situación. Miren cómo se llama la idea. Presten atención. La idea se llama la moral de situación. Le voy a definir un concepto de la moral de situación. A ver si usted lo ha escuchado. Pero esto va para los casados, ¿eh? Amor a primera vista. ¿Ha oído eso, hermano? ¿Ha oído ese concepto? Amor a primera vista. Sí. Pero es mentira porque al otro día ya se separa, ya pelea. Esa es una moral de situación. Préstenme atención, hermano. Esa es una moral de situación. Dice que la moral de situación es la motivación a hacer las cosas por amor en las relaciones humanas y no en el concepto anticuado de lo que Dios dice en la Biblia. ¿Qué pasaría si usted viera la vida de esa forma? Un caos, pastor. Tal vez lo que nos quiere decir que o sea, los hombres tenemos, según esto, una moral en ciertos casos, en ciertas, como dice, situaciones, pero la moral que impone Dios es una moral constante, que nos habla de integridad. Entonces, por eso dice que es la escuela de la muerte de Dios. Queremos pretender tener solo una moral de situación y no realmente una moral profunda como la que nos muestra Dios. Y pretende eliminarle, como decirle, sacarle de la ecuación a lo que es Dios en vidas. El hermano sí leyó bien el asunto.
Por eso es que se llama la escuela de la muerte de Dios. El concepto se llama así porque el concepto está diciendo, Dios, tú no tienes nada que ver en nuestro asunto. ¿Qué lo que pasa es que pasan los temas? No sé si no quiere ahondar en cada tema. Este es el man de René Descartes, yo lo había estudiado antes mismo. Y René Descartes es un filósofo, matemático y todo lo demás. Pero que genera una prueba de la existencia de Dios. ¿Cachas? Mediante filosofía él hace una prueba de la existencia de Dios, la primera prueba de la existencia de Dios que nace a través de la duda. Donde dice, ¿cómo es posible que yo pueda pensar en algo más perfecto que yo? ¿Qué es lo perfecto? Ok. Entonces, hermanos, ¿vieron por qué se llama la escuela de la muerte de Dios? Y la moral de situación, la motivación a hacer las cosas por amor en las relaciones humanas y no en el concepto anticuado de lo que Dios dice en la Biblia. Ok, mis amados hermanos, seguimos adelante. La moral de situación del libro de Robinson, Sincero para con Dios. Estos son sus enunciados principales. Los enunciados principales de John Robinson fueron pragmatismo, relativismo, positivismo y personalismo. Fueron, hermanos, las ideas que propuso John Robinson en su libro Sinceros para con Dios, ¿verdad? Estas 4 ideas, la ética de situación, voy a pedirle al hermano Tomás Olmedo que nos lea este concepto de la ética situacional. Concepto, ética situacional. Los que defienden esta pauta de vida sostienen que todas las cuestiones morales deben ser decididas independientemente y según el principio del amor. Para expresarlo de otra forma, la situación particular en que uno se encuentra decide si algo es bueno o malo, sin importar el criterio de la Biblia. Hermano, ¿cómo quedaríamos los cristianos viviendo en una ética de situación? Para mí sería algo muy, muy variable. Sería como lo que usualmente utilizan los psicólogos, que por ejemplo a diferentes situaciones le dicen sí, a diferentes situaciones le dicen no, cuando la Biblia es bastante clara, por ejemplo en cuestiones de matrimonio. A mí me pasó un caso realmente en mi iglesia, en una ocasión invitaron a una pastora que había sido de base, había sido psicóloga, pero resulta que esta pastora, yo cuando les empezó a predicar a las mujeres, porque era un culto de mujeres, y yo estaba escuchando, porque era vía Zoom. Entonces yo me di cuenta que esta pastora metía demasiada psicología en la situación. Para ella todo era divórciate, sepárate, aléjate. Y yo me quedaba pensando y decía, chuta, ¿qué clase de cristiana será o qué clase de psicóloga es? Tal vez por un lado puede ser una excelente psicóloga profesionalmente, pero cristiana para mí no me parecía, la verdad. Y después de esa charla que tuvo mi esposa, a mí en las semanas posteriores me trajo muchos problemas con mi esposa en nuestra relación, porque si ella escuchó todo eso de una persona que parecía cristiana y era cristiana, comenzó a rebelarse, a sublevarse literalmente, a no querer someterse o aceptar a la palabra de Dios, porque todo lo tergiversaba, o sea, todo lo relativizaba y todo era según conforme a lo que ella pensaba, como dice ahí, sin importar el criterio de la Biblia, básicamente. Esto me dijeron aquí y esto es. Entonces, yo veo que esto sí causa, esta parte situacional de la moral causa bastante problemas cuando uno no lo enfoca bien. Ok, hermano Olmedo, entonces, ¿esto le está haciendo daño a la sana doctrina? Por supuesto, pastor, no solo a la sana doctrina, sino a la iglesia, literalmente, porque como hay muchas personas que no conocen, por ejemplo, la ortodoxia netamente, tienen la tendencia a confundirse bastante. Y eso no solo afecta su vida cristiana, sino yo siento que afecta a todos los ámbitos de la vida. Porque si ellos dicen una cosa
en un lugar, después van a decir otra en otro sitio. Y eso hace que esto se vuelva relativo. Literalmente nada importa, en pocas palabras. Miren, gracias hermano por su aporte. Hermano, lo que empezó con Tomás de Aquino, bueno, con Aristóteles, siguió con Tomás de Aquino y después con estos pensadores. Al final, la razón es el ser supremo. Y en la ética situacional están expresando que eres tú el que decides qué es bueno y qué es malo, sin importar el criterio de la Biblia. Por eso se llama la escuela de la muerte de Dios. Y yo le dije a usted al principio que la escuela de la muerte de Dios es algo, hermano, que no te lo van a explicar de una manera directa, pero sin directa. Lo que usted está diciendo, hermano, está dando a ver de que esta conferencia no trajo nada sano a su matrimonio. O sea, no aportó nada positivo, nada de fe a su matrimonio, no edificó, no los unió, sino más bien trajo fue un conflicto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ustedes sin saber lo que oyeron fue un discurso filosófico. Y esta filosofía, hermano, aquí en Religiones Comparadas, lo que les quiero decir es que esta filosofía se está metiendo en nuestras iglesias. Y se está metiendo así infiltrada, ¿verdad? Hermano, hoy traemos a la pastora fulana, no sé qué, que también es psicóloga. Y cuando usted ve, hermano, es más psicología que teología. Es más psicología que hermano, y nada de Biblia, ¿verdad? Nadie, porque entonces la gente secular eso es lo que pretende, desplazar lo teológico para que los hombres queden como, hermano, son los grandes pensadores, son los que proponen, son los que deciden. Y sin saber, hermano, muchos están escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Hermano, hablando de la ética de situación, quiero hacer una pregunta y contésteme alguien, por favor. Hermanos, el índice de divorcio que hay entre cristianos, ¿no se deberá a esto? Pastor, yo estoy 100% seguro a que se debe a esto. Estas tergiversaciones de la Biblia que hacen muchas veces estos psicólogos que están dentro de nuestras iglesias, porque esta fue una conferencia de Asambleas de Dios, de un pastor mío que invitó a una pastora, creo que era, no me acuerdo, de otro país, y dio esta situación. A mí me pareció extraña el rato que yo la escuchaba, realmente, porque mientras más escuchaba me daba a notar lo que usted dice, estas filosofías, estos conceptos. Sin embargo, como mi esposa no tiene mayor conocimiento y se deja llevar por esto, se dejó llevar netamente por esta situación. En cambio, yo al escucharla de inicio ya me di cuenta de por dónde iba la situación. Yo pienso que por ahí parte esto de los divorcios dentro de las iglesias. Porque la mujer, aunque dicen que son conferencias para determinar los roles, que los roles del matrimonio, que el rol de la mujer, que el rol del hombre, para mí netamente no son así. Yo he estado en conferencias, por ejemplo, de pastores para hombres, ¿no? Y dentro de estas conferencias lo que más nosotros escuchamos o nos enfocamos es en el amor de Cristo, en que el hombre tiene que ser la cabeza, en que el hombre tiene que ser el sacerdote de la iglesia, pero nunca se escucha una palabra de, bueno, si pasa esto, sepárese, o divórciese, o aléjese. Pero vemos que dentro de, por ejemplo, de esta charla que yo le digo, todo era así, o sea, todo era como atacar al hombre, como que el hombre es el malo de la historia. Entonces veo que ellos dentro de la iglesia realmente ya está metido y con viles o pequeñas sutilezas manejan a la gente. Habrá personas que son inteligentes que sí se dan cuenta de esto, ¿no? Pero otras netamente no. Y si, por ejemplo, uno intenta refutar eso a la esposa, decir, no, es que tal pastorita o en tal iglesia o tal persona me dijo esto. Y como son básicamente figuras de autoridad o son invitados dentro de una iglesia, entonces no hay cómo discutirles. Eso es y eso es, y no me parece correcto. Por eso yo tenía un pastor antes, en otro lugar, que decía que antes de invitar a una pastora o a alguien a subirse al púlpito, él tenía que conocerle muy bien. Tenía que conocerle muy bien para dejarle presentarse frente a su iglesia. Pero vemos que ahora hoy en día, con esto del internet y toda esta situación que se ha dado, invitan al que es y al que no es. Podrá ser un pastor de 20, 30, 40 años, pero si no está claro en lo que va a decir, o si se deja llevar más por su profesión de base, yo creo que eso es un caos. Viene a meter ideologías, filosofías
o conceptos equivocados que tergiversan, como dice usted, sin importar el criterio de la Biblia netamente, sino importando básicamente el criterio personal o muchas veces lo que ellos quieren, hacia donde quieren dirigir su conversación, su charla, perdón. Eso, Miren, pastor. miren, Pastor. hermano, dígame. Ah, sí, dígame, hermano. Te escucho. Yo también pienso que lo que pasa es que, bueno, yo en mi iglesia donde yo asisto, cuando hemos tenido las reuniones de liderazgo, yo he visto que ha habido mucha influencia de parte de la gente que ya es preparada, digamos. Hay casos en mi iglesia de no pastores, de miembros del liderazgo que se han preparado en otros países, que tienen maestrías, que tienen posgrados y ello. Entonces ellos han sugerido en el grupo que se tome a estrategias metiendo bastante a la psicología, a la pedagogía que ellos utilizan para sus estudiantes en las universidades, en la Politécnica, y de esa manera traer la psicología a la iglesia. Y entonces en una ocasión querían traerle eso a la escuela dominical, que venga gente preparada psicológicamente a que les pueda preparar a los maestros de escuela dominical. Entonces, para mí, punto de vista era algo loco, porque ¿cómo va a preparar a alguien psicológicamente si lo que necesitamos es espiritualmente, que la gente sea preparada bíblicamente? Entonces yo creo que también es mucha influencia que existe de parte de este tipo de personas y que rodean al pastor o a los ancianos o al miembro que está ahí gobernando. Creo que también es mucha parte de esta influencia de parte de ellos. Bueno, hermano, al parecer es el mismo espíritu, porque déjeme decirle que comenzando con Aristóteles, con Platón y las escuelas griegas, y siguiendo con Tomás de Aquino, y siguiendo con los demás, con el humanismo y René Descartes hacia acá, todos trataron de definir a Dios a través de su razonamiento. Y le voy a decir algo de todos esos hombres que les mencioné. Todos esos hombres son íconos, héroes en las universidades y en los libros de filosofía. Y el problema es que cuando nuestros hermanos cristianos van a las universidades, en las universidades no tienen nada malo, ¿verdad? Tienen nada malo. Pero muchos hermanos cristianos en las universidades se desvían del cristianismo. Comienzan a filosofar, una vez, hermano, alguien que discutía conmigo si Dios existía, le hizo una pregunta. Hermano, alguien preguntó y dijo, ¿en qué parte de la Biblia está la existencia de Dios? Escuchen esto. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios existe? Yo le dije, en ninguna. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios existe. Para los 66 autores de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. Ellos lo creyeron y ya, por fe lo creemos, no por duda metódica, no por el juicio de las mentes, no por el empirismo, ¿verdad? No por un método científico, porque cuando después de la reforma los hombres empezaron a hacer descubrimientos científicos, ya se sintieron más que Dios. Y esa tendencia todavía está, hermano, corriendo a través del tiempo. Se sintieron más que Dios. Ningún escritor de la Biblia dijo que Dios existía. Simplemente en el principio hubo un Dios que creó los cielos y la tierra. Lo creemos y punto. El escritor a los Hebreos dice que por la fe creemos que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se ve. Por lo cual todo el que se acerque a Dios, acérquese creyendo que tiene fe y que Él es galardonador de los que le buscan. De ahí en adelante, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Abel, y comenzaron a describir todo lo que los hombres hicieron por fe. ¿Sí? Entonces, hermanos, estas ideas postmodernas están metidas en nuestras iglesias. Desde el humanismo, desde el racionalismo, desde el idealismo, el ateísmo, el deísmo, el teísmo, la ética de situación, la escuela de la muerte, hermano, todo esto, todo este conglomerado de ideas que acabamos de ver desde tiempo antiguo, hoy son las ideas postmodernas, que no son nada nuevo.
no son nada nuevo. Están metidas dentro de las iglesias, pero con nombres modernos. Hermanos, si nosotros viviéramos un cristianismo como el que propuso este teólogo llamado John Robinson, si nosotros viviéramos un cristianismo bajo la moral de situación, hermano, lo voy a decir con mucho respeto, que yo considero soy un hombre respetuoso. Si nosotros viviéramos en una moral de situación, toda la hermana de la iglesia que a ti te gusta, tú tendrías la libertad de acercarte. Sí, si viviéramos en esta moral, tú tendrías la libertad de divorciarte cuantas veces te da la gana y recasarte cuantas veces te da la gana, si viviéramos en una moral de situación. Porque Pasa a ser una locura. Exactamente, esto pasaría a ser una locura. Por eso estos pensadores filosóficos dejaron la iglesia degradada. Dejaron a la iglesia con un concepto muy rebajado de Dios. Muy rebajado. Fortalecieron el pensamiento cesacionista. El mover del Espíritu Santo cesó. ¿Por qué? Porque entró el racionalismo, entró el idealismo, entró el humanismo, entraron todo este conglomerado de ideas. Y hoy se llaman ideas posmodernas, hoy les llaman nueva visión, hoy le llaman el sueño que Dios me dio, hoy le dicen Dios me habló, Dios me dijo, hoy la gente decide qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Tú puedes ser cristiano y ponerte tatuaje. Tú puedes ser cristiano y venir aquí a la iglesia con ropa semidesnudo y Dios no te va a decir nada, ¿verdad? Entonces, hoy podemos quitar esto y volver esto una discoteca y brincar y hacer, o sea, la iglesia ha quedado así. Pero esas ideas no son nuevas visiones. Esas ideas son ideas bien antiguas. Son ideas bien antiguas. Y lo que hoy he querido despertar con todos estos conceptos que hemos visto hasta hoy, hermanos, es, mis amados hermanos, lo que esto representa para la sana doctrina. Un peligro. Esto es un peligro para la sana doctrina. La iglesia tiene que volver al cristianismo puro. Y cuando nosotros hablamos de volver a la senda antigua, nos referimos a la recta interpretación de la palabra de Dios. Ok, mis hermanos, se nos acabó la clase. Y gloria a Dios porque prácticamente hemos cubierto todo nuestro material. La próxima semana, nuestra última clase. Preguntas, aportaciones, algo que quieran decir. Bueno, yo hago una pregunta. Con la moral de situación, ¿se nos ha metido el feminismo a la iglesia? Por supuesto, el machismo. pastor. Por supuesto, de lado y lado creo yo que se ha metido el machismo y el feminismo. Por ende, la mujer ahora ya quiere enseñorearse del hombre. Piensa que está por encima del hombre y no es así. Sabemos que la Biblia es clara al decir que somos iguales, pero la mujer poco a poco ha ido tomando un rol más relevante y más relevante. Y lo va tomando no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Y veo que un filósofo decía que si quieres corromper una sociedad, corrompe primero a sus mujeres. Y es lo claro que está sucediendo ahora. Yo estudié en una universidad, tengo un posgrado y todo eso, pero yo cuando estoy en mi iglesia dejo de lado toda esa situación y me concentro en Dios, porque una cosa es mi formación académica, pero otra muy diferente es Dios. Dios es otro asunto para mí. Y yo le confesaré, yo vine de un ateísmo profundo. Yo fui ateo durante toda mi vida universitaria. Fui ateo, leninista, marxista y amante del Che Guevara. Fui así en mi época. Pero ahora el Señor hace unos cuantos años que me ha mostrado su luz, me ha mostrado su verdad, y ahora es la verdad que creo por fe en Él. No lo he visto, no le he sentido muchas veces, pero lo creo por fe. Y por fe cuando estoy en la iglesia es lo que me mueve, más no lo que tengo dentro de mi conocimiento secular. Amén, hermano. Y Dios va a seguir levantándote, varón. Adelante con Cristo. Dios va a seguir levantándote y va a seguir haciendo su obra en ti, porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que tranquilo. Hermano, ¿alguna otra cosa más que quieran decir? ¿Algo que quieran aportar? Yo creo, No, pastor.
Ajá, hermana Fanny. Pastor, no sé usted qué me puede decir sobre muchas pastoras, muchas hermanas que predican y realmente para mí hay muchas mujeres predicadoras que realmente son un gran ejemplo con sus vidas. Y aparte de eso, eso es también porque tienen de ejemplo a sus maridos y el Señor dice que el hombre, que él amó a la iglesia y los hombres también les manda a amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si los hombres no saben amar a sus mujeres, no saben ser ejemplo, yo veo, por ejemplo, ahora muchas situaciones que las mujeres tienen que sobresalir porque los hombres no muestran ser cabeza. ¿Y qué le toca a la mujer? Bueno, esa es una parte muy sensible, porque si el hombre no está haciendo cabeza, en ese caso, si me tocaría a mí aconsejar a alguien, yo le recomendaría a esa dama que ore por su esposo y que hable con él, pero no que tome ella el rol de cabeza. Sí, porque va a quedar mal. Es muy bonito ver una mujer ministrar. Hermano, yo creo en el ministerio de la mujer. Yo creo en el ministerio de la mujer. Lo que yo no creo es en una mujer como cabeza del hombre. Si el hombre no está asumiendo el rol de cabeza, pídale a Dios que lo redarguya, o usted misma háblele con respeto, háblele, recuérdele su rol si usted tiene más conocimiento bíblico, pero no tome lugar de cabeza, porque nosotros todos los seres humanos, qué feo nos vemos a donde no nos han llamado. ¿Cuántos de ustedes han tratado con un entrometido? ¿Verdad? Aquí en Panamá, cuando la gente llegaba a una fiesta que no lo habían invitado, aquí les decían paracaídas. Llegaron los paracaídas, ¿verdad? Los paracaidistas, los que llegaban a la fiesta sin que los invitaran. Entonces, esa es la forma, esa es la manera, bajo el parámetro de respeto. No la mujer tomando el rol, no la mujer tomando el rol, porque ya en donde ella asume ese rol, Dios no respalda eso. Así que dígale, igual las damas, cuando el hombre está haciendo su papel, pero la dama no lo respeta, entonces también decírselo a ella. Y más bien yo creo que en estas conferencias de damas y caballeros, creo yo más bien que esto es lo que se debe de promover. Si es una conferencia de damas, promover el respeto hacia el esposo. Si es una conferencia de varones, promover el respeto hacia la dama, hacia la mujer. Pero en todo esto, hermano, no nos podemos ir a una moral de situación donde yo voy a actuar por la situación. No. Están los parámetros de Dios primero por delante, que hay que tomar en cuenta. Ese es mi consejo, hermano. Pero sí, la iglesia se ha llenado de feminismo con esta moral de situación. Se ha llenado de feminismo, ¿verdad? Mujeres al poder, mujeres ungidas, mujeres no sé qué, mujeres que bajan la gloria, mujeres. Y en eso, hermano, a veces usted oye esas prédicas y es más feminismo que teología y que una exhortación bíblica sana. Hermano, esta clase despierta pasiones, estas explicaciones despiertan opiniones y bueno, gloria a Dios, hermano. Y yo espero, hermano, que esta clase les esté siendo de bendición y edificación a todos. Hermano Vicente, Dios le bendiga, no lo había visto. Así que bueno, gloria a Dios. El hermano Franklin. Estaba oscuras, pastor. Sí, estaba oscuro. El hermano Franklin puede prender su cámara. Yo no conozco al hermano Franklin, o es que yo no me acuerdo. El hermano Franklin que está aquí. Quiero decirles, hermanos, que ahora, hermano Franklin, Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Quiero recordarle, hermano, que pastor. Ahora la asistencia es una nota. Ya nos informaron que la asistencia es una nota, así que es importante, hermano, que estén en sus clases. Importante que estemos en clase. La asistencia es muy importante. Así que, hermano, la próxima semana ya es nuestra última clase y creo que vamos a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Todo lo bueno tiene su final, pero bueno, gloria a Dios. Va a tener una continuación con ustedes ahora, poniendo en práctica todo lo que han aprendido.
Así que oramos. Padre, gracias, Señor, por esta clase, por este tiempo, por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor Padre. Bendícelos, guárdalos de todo mal, bendice sus hogares, sus familias, Padre, y todo lo que ellos hagan, la obra de sus manos, bendíceles grandemente, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos. Saludos. Bendiciones.